Muy buenas noches, alumnos, ¿cómo están? Espero que estén pasando bastante bien. Quien le habla el profesor Atanasio Cáceres para compartir con ustedes las clases del día de la fecha. Seguimos desarrollando la unidad 3 acerca del tema de la práctica de la intervención en crisis. En la clase anterior habíamos hablado acerca de algunos objetivos, ¿verdad? Y dijimos que cuando hablamos del proceso terapéutico hay que tener en cuenta varios objetivos, son objetivos específicos. Y dijimos que el objetivo general de la intervención en crisis es facilitar que el paciente sea capaz de establecer un nuevo modo de funcionamiento psicológico, interpersonal y social en el que pueda poner en juego sus capacidades para garantizarse el acceso a los necesarios, llámese estos aportes físicos, sociales y emocionales en su nueva situación. Expresamos también nosotros que hablamos de esos objetivos específicos y dijimos que el terapéutica debe de ayudar a las personas, que la persona pueda identificar su situación, la situación que le lleva a la crisis y cómo controlar eso, ¿verdad? Hablamos de eso, también hablamos de cómo uno puede volver a generar las alternativas, consolar a las personas que están pasando una situación de crisis y por último hablamos de construir una nueva esperanza para las personas. Hoy vamos a hablar de ese proceso terapéutico que el autor Fernández Liria y Rodríguez Vega de su material 2001 habla de cuatro fases. Ellos dividen en cuatro fases esta práctica o este proceso y habla de la primera fase, una fase de indicación. Segundo, habla de fases iniciales. La tercera fase, fase intermedia. Y por último, la fase terminación. En esa primera fase tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Esta primera fase de indicación empieza desde el primer contacto con el paciente hasta el momento en el que decidimos iniciar una intervención psicoterapéutica. Por eso se refiere indicación. Y dentro de esta indicación tenemos que realizar varias preguntas, ¿verdad? Cuatro preguntas específicamente. Y la primera pregunta tiene que ver si esta terapia que vamos a llevar a cabo, si es oportuna o no, ¿verdad? Entonces el terapeuta debe de realizar esa pregunta a su paciente, a las personas que viene y consulta, ¿verdad? Y a veces decimos es algo obvio y queremos pasar por alto y eso puede llevar a una consecuencia terrible después. Por eso tenemos que averiguar y si es oportuna. Así en un paciente que ha llevado a cabo una tentativa de suicidio con ansiolíticos y está aún con esa consecuencia o con esa droga, es muy difícil de llevar una terapia con esa persona en esa situación. La segunda pregunta que tenemos que hacer es si es viable una intervención en ese momento. La pregunta podría resumirse, ¿es viable una intervención psicoterapéutica? De nuevo, hay características del paciente o de las circunstancias que tenemos que tener en cuenta en ese momento. Yo debo de fijarme si realmente conviene o no. La tercera pregunta que tenemos que hacer es, ¿estaría indicada una intervención psicoterapéutica para actuar sobre este problema? ¿Verdad? Y la cuarta pregunta, antes de dar inicio a una terapia, ¿verdad? Por eso hablamos de indicadores. Y esta cuarta pregunta tiene que ver, ¿es preferible una intervención psicoterapéutica? Podría darse la circunstancia de que el problema presentado por el paciente puede ser resuelto de otro modo que puede ser más eficaz. Si viene a un consultorio, a un psicólogo y sabemos que no va a ser eficaz, ¿verdad? Y no es preferible que esté con un psicólogo o con un psicoterapeuta, entonces le derivamos a un
psiquiatra de repente, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta esta primera fase, es lo que se llama fase indicadores, ¿verdad? Donde tenemos que hacer estas 4 preguntas que son esenciales para nosotros, ¿verdad? Y dentro de la última pregunta, también tenemos que tener en cuenta cuáles son algunos puntos de anclaje para la narrativa en una intervención de crisis. Y en primer lugar tenemos que tener en cuenta lo que se llama funcionamiento previo razonable. Y eso es muy importante para nosotros. La persona cuenta un funcionamiento previo, hasta el momento anterior, qué es lo que pasó, se acuerda que la persona estaba realizando un trabajo, ¿verdad? Y en un momento dado, las personas se olvida de lo que pasó, ¿verdad? Entonces a eso llamamos funcionamiento previo y razonable. El segundo punto, se ha producido una quiebra brusca de este funcionamiento que puede atribuirse a una suspensión de los aportes físicos, psicológicos o puede ser también social. Puede hablarse de una ruptura de un equilibrio mantenido hasta ahora. El tercer punto, ¿verdad?, del ancla se refiere a la etapa anterior. Las personas tienen la experiencia de que en la etapa anterior ha podido enfrentar situaciones difíciles y resolver problemas, ¿verdad? Y el último punto tiene que ver con narrativa del paciente, ¿verdad? El paciente presenta en el momento de ser atendido una narrativa que da pie a la construcción de los siguientes elementos. ¿Y cuáles son esos elementos? En primer lugar, la ruptura de la continuidad, de la experiencia del tiempo. Se produce una suspensión del tiempo que pasa a ser experimentado como un conjunto de instantes aislados, sin proyección sobre el pasado ni sobre el futuro. La persona queda como si fuera nublado, no se acuerda de lo que pasó, tampoco no tiene una visión de lo que es su futuro. Aparece una ruptura de esa continuidad. El segundo elemento en esa construcción, el sujeto se refiere a sí mismo y a su mundo significativo, ¿verdad?, como adherido a una narrativa saturada o dominada por el problema. El tercer elemento tiene que ver con que las personas se vive a sí misma como incapaz de poder remontar ese problema, lo que facilita la petición de la ayuda. El cuarto elemento tiene que ver con la pérdida del significado. Hay una pérdida del significado y el sentido sostenido hasta ahora por el paciente acerca de su mundo personal y relación y de su creencia. Y el último elemento en esta construcción, hay una vivencia de malestar subjetivo en las personas. Estos elementos tenemos que tener en cuenta. En la segunda fase ya, la primera fase son los indicadores. La segunda fase empezamos a trabajar con las personas, por eso le llamamos iniciales. Y dentro de esta fase aparecen tres tipos de objetivos de esta fase, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta eso. El proceso psicoterapéutico que transcurre entre el momento en el que se realiza la indicación de la intervención y aquel en el que se establece el contrato por el que el paciente y terapeuta acuerdan sobre qué y cómo van a trabajar durante el resto del tratamiento. Cuando inicia esta segunda fase, terminan los indicadores. A partir de ahí, iniciamos la segunda fase. Y esta segunda fase tiene 3 objetivos. El primer objetivo tiene que ver con la evaluación. La evaluación y formulación del caso, ¿verdad? Y aquí hay que tener varios aspectos que vamos a mirar en cuenta, ¿verdad? El segundo objetivo, la construcción de la alianza del trabajo. Y el tercer objetivo es el acuerdo de un contrato. En este primer punto, en la evaluación y la formulación del caso, tenemos que entender varios casos. Hablamos de una evaluación y formulación. ¿A qué nos referimos? El proceso terapéutico debe comenzar con una evaluación específica. ¿Qué requiere qué cosa? Actuaciones específicas en las que terapeuta y paciente
van a tener que realizar actividades que probablemente van a ser diferentes de las que van a llevar a cabo en otros momentos de la terapia. Por eso es importante tener en cuenta esto. ¿Y qué es lo que se hace aquí? Se hace una evaluación del problema. ¿Qué es lo que está pasando con el paciente? ¿Por qué ahora la evaluación de la demanda? ¿Por qué ahora la persona recurre a un terapeuta? La evaluación de las posibilidades del tratamiento. ¿Qué será capaz de hacer para lograr lo que quiere? Entonces, en este primer punto de la fase 2, en la evaluación, hay que tener en cuenta estos puntos que son muy importantes dentro de lo que es este capítulo. Y cuando hablamos del siguiente, cuando hablamos de la construcción de la alianza de trabajo, hay que tener en cuenta en ocasiones, al terminar el proceso de esa evaluación, la queja del paciente puede no coincidir con el problema que, a los ojos del terapéutica, debe ser considerado central para el tratamiento. Y el último paso viene a ser el acuerdo de un contrato. Y dentro de este, cuando nos referimos a un contrato, no estamos hablando de remuneración del profesional. Estamos hablando de cuál es la forma que te vamos a tratar con el paciente. En las fases iniciales se extiende, por tanto, desde el primer contacto hasta el contrato. Un contrato tiene 3 ejes muy importantes. En primer lugar, debe referirse a lo que se suele llamar el foco. Esto es el tema o narrativa principal que contenga la pauta de la situación que se va a tratar. Se trata de acordar una versión del problema que puede ser compartida por terapeuta y paciente y que permita organizar el trabajo. El siguiente paso de un acuerdo, el segundo lugar, el contrato debe referirse al encuadre. ¿Qué es encuadre? Se debe definirse en términos de persona incluida en el proceso, individual, de pareja, si va a ser de familia o va a ser grupal. Lugar en el que va a llevarse a cabo la posición cara a cara o no, en la mesa, en los sillones, el horario, la frecuencia, la duración de las sesiones, el manejo, ¿verdad? La cita que va a pasar cuando una cita es perdida, se va a cancelar, la urgencia. A eso llamamos el segundo paso, que debe ser referirse al encuadre. Y el último paso dentro de lo que es un acuerdo de un contrato que tenemos que tener en cuenta es el contrato debe establecer cuáles son los objetivos, ¿verdad?, de tratamiento y explicar las expectativas de ambos participantes. Por eso hay que tener en cuenta estas 2 primeras fases, ¿verdad? La primera fase tiene que ver con indicadores, las 4 preguntas que debemos de tener en cuenta, ¿verdad? ¿Es conveniente? ¿Es oportuna? ¿Verdad? ¿Es aplicable? ¿Podemos llevar a cabo? ¿Verdad? Y la segunda fase aparece las fases iniciales. Dentro de esas fases iniciales hablamos de que en primer lugar tenemos que tener en cuenta la forma que vamos a trabajar con las personas, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta la evaluación, tenemos que tener en cuenta la formulación del caso, la construcción de la alianza y por último el acuerdo de un contrato. El acuerdo de un contrato tiene 3 objetivos. Entonces estamos llegando a la parte final de la clase del día de la fecha. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier cosa, usted puede ponerse en contacto conmigo. También tenemos el foro donde usted puede enviar algún comentario sobre el tema. Muchísimas gracias y que tenga un lindo resto de jornada.